Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión del 30 de junio del año 2026. Bienvenidos muchachos de nuestra ficha 3466059 de animación 3D. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Bueno, Edison, Daniel, muchas gracias. Cristian, que también tienes una reacción. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio del 30 de junio del 2026 para pues poder desarrollar, digamos, nuestra competencia o darle continuidad a nuestra competencia transversal de la comunicación como eh, expresión humana. ¿Listo? Les habla el instructor Edwin Zavala, soy el instructor que está asignado para orientar esta actividad, estas actividades de aprendizaje de la competencia transversal. Y para el día de hoy, pues digamos que estamos aquí reunidos para poder continuar revisando nuestro material de aprendizaje sobre la comunicación. La comunicación oral y la comunicación escrita. Para el día de hoy, pues pretendo orientar una actividad de aprendizaje que está orientada hacia la comunicación escrita, a la comunicación escrita y que ustedes conozcan parte de los conceptos de esta comunicación y también pues todos los elementos que la componen, ¿vale? En ese orden de ideas, pues esta sesión del 30 pues busca que ustedes puedan desarrollar esta competencia, puedan recibir orientación frente a la temática y asimismo puedan recibir orientación frente a la evidencia que van a desarrollar. Bien, entonces recuerden que en este momento, muchachos, voy a proyectar acá mi pantalla, permítanme un segundo. Me dirijo directamente a los anuncios que publicamos, o al anuncio que publicamos, permítanme un segundo. Bueno, voy a compartir acá mi pantalla para que veamos el anuncio que yo les publiqué durante hace un par de días. Y pues en este anuncio aparece la actividad de aprendizaje. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. ¿Me confirman, chicos, si ven mi pantalla? Sí, señor, sí Sí. se ve. Bien, muchas gracias. Entonces, en este anuncio em, hablamos de la actividad de aprendizaje, comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los principios comunicativos que dan en el contexto del desempeño laboral. La evidencia que vamos a desarrollar en esta sesión o que voy a orientar en esta sesión mejor es un informe sobre la creación de contenidos comunicativos. Bien, recuerden que la temática de la que estamos hablando es la comunicación como expresión humana. ¿Listo? Y entendiendo esto como una competencia transversal a cualquier programa de formación, pues digamos que es empezar a reflexionar sobre la importancia en la manera en la que yo me comunico, en la manera en la que yo transmito una idea, eh, en este caso aterrizándolo al contexto laboral, ¿no? Muy seguramente, y por eso la evidencia está orientada o enfocada a que ustedes puedan desarrollar un informe escrito, es la capacidad que usted va a empezar a desarrollar a partir de la escritura, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que ustedes en el ámbito de la animación 3D, em, pues que son muy gráficos y demás, también en el contexto ya formal de un escenario laboral, muy seguramente les van a pedir documentos escritos, les van a pedir informes detallados sobre ciertas actividades o propuestas que ustedes tengan, y esto implica pues que tengan capacidades y nociones claras de cómo desarrollar de manera adecuada estos procesos.
Bien, entonces, como yo les decía, la actividad es poder revisar el material de la comunicación escrita, ¿sí? La semana pasada vimos la semana antepasada pudimos ver algunos elementos de lo que es la comunicación oral y para el día de hoy, pues lo que tratamos de desarrollar en esta sesión o lo que pretendo desarrollar en esta sesión es poder revisar los elementos que lo que es la comunicación escrita, ¿vale? Entonces vamos a ir a este material de formación que ustedes también lo encuentran en la guía de aprendizaje que estamos desarrollando. En este caso, ustedes saben que estamos en la guía de la fase eh, número 1, ¿sí? Y que el material de formación que ustedes están viendo acá se llama comunicación y escrita relacional, ¿vale? Entonces, luego de tener algunos conceptos adquiridos en la forma en la que los textos se estructuran, es fundamental para el proceso lectoescrito el arte del relacionamiento. En este componente formativo tendremos la oportunidad de relacionar los contenidos y presentarlos en un orden según la necesidad del fundamento, tratando temas semióticos e interpretativos. Bien, entonces vamos a ver la introducción del material, que siempre ustedes saben que el material nos trae un apartado de introducción. Vamos a verlo aquí. Y este material pues nos permitirá, digamos, entrarnos un poco más en lo que es la temática que revisaremos el día de hoy. Vamos a ver este video, chicos. Relacionando. Cuando alguien lee o escribe, ¿alguna vez siente que las ideas no terminan de encajar? Como si las palabras estuvieran ahí, pero no se logra conectar lo que se lee con lo que se quiere entender o expresar. Eso es lo que se llama relacionamiento, la habilidad de conectar ideas dentro de un texto para que todo tenga sentido. No se trata solo de leer o escribir palabras, sino de entender cómo se enlazan y crean un mensaje claro. Sin una buena conexión entre las ideas, el texto pierde coherencia. Para comprender un tema o comunicar algo de manera efectiva, es crucial saber cómo organizar y relacionar las ideas al leer o escribir. Cada texto tiene una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Y entender cómo se relacionan entre sí es clave para una lectura eficaz y una escritura coherente. El arte del relacionamiento es lo que hace que un texto cobre vida. Si alguien aprende a conectar ideas, no solo entenderá mejor, también podrá expresarse con más claridad. Es hora de descubrir cómo mejorar esa habilidad. Listo, bien, chicos, pudimos todos escuchar y visualizar el video. ¿Me confirman con una reacción hacia arriba, un pulgarcito hacia arriba o algo así? Bueno, Edison y Daniel están aquí presentes. Vi su reacción, entonces, bueno, muchas gracias, muchachos. Eh, bueno, dentro de la introducción que yo les hacía sobre la comunicación escrita y la importancia de tener en cuenta los elementos que hacen parte de ella, pues vamos a revisar aquí más adelante en nuestro material de formación algunos conceptos sobre la semiótica y la semiología. Sí, para algunos de ustedes de pronto estos términos son muy técnicos y la intención es que podamos, digamos, desglosarlos, poder entender a qué hace referencia estos dos términos que al parecer suenan muy técnicos, pero que ya en la práctica ustedes se van a dar cuenta que que es algo muy sencillo, que lo hacemos siempre, que eh, usamos estas herramientas casi que en todo texto en los que escribimos y demás. Seguramente eh, en este momento de nuestra época nos comunicamos de manera escrita todo el tiempo, ¿no? Lo hacemos a través de nuestras redes sociales, lo hacemos a través de el WhatsApp, que se ha convertido en un medio de comunicación, yo diría que el más usado por los seres humanos.
Y pues digamos que aunque pareciera que es muy informal, allí también tenemos que tener coherencia y cohesión lexical a la hora de transmitir ideas, ¿no? Pues porque el no hacerlo pues no permite que el mensaje llegue de manera correcta. Entonces, acá vamos a revisar algunos contenidos sobre los que ustedes más adelante se van a dar cuenta que parecen muy técnicos, pero es algo que hacemos todo el tiempo eh, y que está relacionado con la manera en la que nosotros escribimos. ¿Listo? Para desarrollar este componente es fundamental comprender el concepto de semiótica, el cual, según el diccionario filosófico, se define como la disciplina que estudia comparativamente los sistemas de signos, donde los más simples sistemas de señalización hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados propios de la ciencia. Entonces vamos a ver acá en este video a qué hace referencia el concepto de la semiótica y la semiología, eh, y de qué manera se aplican a la hora en la que o en el momento en el que ustedes quieren transmitir una idea de manera escrita. Entonces vamos a ver este videito eh, y ya continuamos con nuestra sesión. Semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Umberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en tres disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de tres colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de tres colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color, y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Bien, chicos, entonces, pues digamos como ustedes lo podían ver, ¿sí? Este concepto de la semiótica y la semiología tienen que ver con los signos y la aplicabilidad de los signos a la hora de desarrollar un texto. ¿Listo? Entonces, los signos en la actualidad, lo que yo les decía, algo que practicamos todo el tiempo, que espero que así lo hagamos para que realmente las ideas y los mensajes se puedan interpretar de manera eficiente, pues digamos que en la actualidad de su aplicabilidad, la puntuación, la interrogación o la admiración a veces no suelen ser tan usuales en esos medios informales como yo les decía, el WhatsApp. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta que en contextos más formales sí hacemos uso de estos elementos, de estos signos, puesto que si no lo hacemos, las ideas o los mensajes no pueden llegar de manera correcta a su receptor. ¿Listo? En articulación total con este curso es fundamental recordar la importancia de la aplicabilidad de los signos ortográficos que según la Real Academia Española son todas aquellas marcas gráficas que no siendo números ni letras aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene una función propia y
usos establecidos por convención. En este sentido, el texto escrito con los signos ortográficos utilizados de manera precisa conduce a una interpretación adecuada, lo que influye de forma directa y significativa, no solo en la escritura, sino también en la lectura. Bien, entonces digamos que aterrizándolo un poco a un contexto laboral es a la hora en la que usted envía un correo electrónico, la manera en la que usted elabora un informe de la gestión que usted desarrolló o de la propuesta que usted pretende eh, llevar a cabo en un escenario en donde busca persuadir a las personas, pues tiene mucho sentido hablar de esto aquí. Sí, y es que en esos contextos formales, pues obviamente, muchachos, estos signos y esta manera de transmitir ideas, pues realmente es la que más eh, cumple con la función de ser eficiente. Bien, entonces, seguramente para muchos de ustedes hablar del tema es algo muy, eh, digamos, eh, algo que ustedes ya vieron en otros contextos, en sus contextos laborales, en sus contextos escolares de pronto de, 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 de colegio o en sus contextos de universidad y demás, pero pues nosotros como institución de SENA consideramos importante fortalecer este tipo de habilidades que sabemos que no todas las personas las poseen. ¿Listo? Entonces, según siguiendo la RAE, que es la Real Academia Española, los signos de puntuación, pues existen dos tipos de signos, los signos de puntuación y los signos auxiliares. Entonces, sus funciones son marcar las pautas y la entonación con la que debe leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial determinado de los fragmentos de los textos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se empieza a relacionar esto que les estoy hablando con lo que yo les decía al principio de la cohesión y la coherencia lexical? Y es porque cuando nosotros ponemos signos de puntuación que más adelante el material empieza a ser mucho más explícito y habla del punto, de los signos de puntuación como el punto seguido, el punto aparte, el punto final, o vamos a hablar sobre la coma, ¿sí? O vamos a hablar más adelante sobre el punto y coma, ¿sí? O los dos puntos. ¿Por qué se hace necesario? Porque en muchos contextos formales pareciese que esto pues no se aplica y eso hace que de alguna manera, eh, pues los mensajes no sean eficientes. Entonces, digamos que yo no voy a ser tan detallista y a entrar en cada uno de estos elementos que aunque sé que ustedes los conocen, pues también pretendo que ustedes los puedan revisar. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque el principal criterio que voy a evaluar a la hora de evaluar su evidencia es todos estos elementos, o sea, puntos y comas, ortografía, voy a estar muy pendiente de la coherencia y la cohesión lexical, que como les decía, pues tiene que ver con la manera en la que relacionamos las palabras, con la manera en la que relacionamos las ideas en un texto específico. ¿Listo? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Todos estamos claros con lo que estoy explicando? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud frente a la temática o es claro para ustedes, muchachos? Bien, bueno, veo que hay manitos arriba, lo cual me indica que es claro para ustedes. Entonces, em, voy a continuar con el material de formación. Entonces,
Los signos que debemos aplicar en los textos específicos son los signos como el punto seguido, que como ustedes lo ven acá, pues separa dos frases que se complementan en un mismo párrafo, es decir, hablan del mismo tema, ¿sí? El punto aparte, pues representa el párrafo que ha terminado, el texto sigue con el inicio de un nuevo párrafo y el punto final, pues como ustedes lo saben, como lo menciona, indica el final del escrito, ¿vale? La coma es uno de los signos de puntuación más utilizados a fin de dar sentido a una oración, a la vez que separa el elemento o las apreciaciones y permite dar pautas para en milésimas de segundos al momento de leer. Entonces acá hay un ejemplo, ¿sí? En donde pues se puede ver cómo aplica el signo de la coma, ¿vale? Yo no realmente no me voy a detener en estos aspectos porque considero que ustedes ya lo manejan de una manera muy adecuada. Sin embargo, me centraré, digamos, en aspectos relacionados más ya con, digamos, lo que es la coherencia y la cohesión lexical. ¿Listo? Entonces, digamos que acá hace referencia la coherencia y la cohesión lexical. Entonces, em, ¿qué es la coherencia lexical? Es la relación lógica entre las palabras y las ideas de un texto. Todas las palabras deben ser relacionadas con el mismo tema. Por ejemplo, el fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Los jugadores entrenan diariamente para mejorar su rendimiento y los aficionados apoyan a sus equipos en cada partido. Ese ejemplo que yo les acabo de dar deja ver que todas las palabras están relacionadas con el tema de el fútbol. ¿Listo? Entonces, em, el ejemplo del texto sería incoherente si yo, por ejemplo, lo planteara de la siguiente manera. El fútbol es un deporte muy popular. Las mariposas tienen alas de colores y el café se toma caliente. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues las ideas no tendrían relación entre sí y entonces diríamos que no hay una coherencia lexical. Cuando hablamos de la cohesión lexical, estamos diciendo que es la forma en la que las palabras se conectan entre sí para evitar repeticiones y dar una unidad al texto. ¿Listo? Entonces se logra mediante sinónimos, palabras de la misma familia, repetición controlada, ¿sí? Y uno de los ejemplos puede ser cuando María compró un libro, el texto era muy interesante y la obra le ayudó a aprender más. Yo les voy a compartir a ustedes, muchachos, un par de ejemplos y una presentación sobre la cohesión y la coherencia lexical al grupo de WhatsApp. Lo haré mañana temprano para que ustedes puedan tener un poco más de claridad frente a lo que es esto. Bien, voy a proyectar en este momento la guía de aprendizaje para que ustedes puedan ver cuál es la evidencia que ustedes van a desarrollar. Entonces voy aquí a la guía de aprendizaje. Confírmenme por favor con un pulgar arriba que ustedes están viendo esta guía, por favor. Listo. Bien, entonces estoy por acá. Aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos. Esta fue la primera actividad de aprendizaje que ustedes desarrollaron, la cual era un video sobre la comunicación oral y escrita. Hoy estuvieron algunos aprendices de esta ficha preguntándome que no era posible subir un PDF en esta evidencia. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que suban el video y a partir del video que ustedes suban, vamos a hacer la evaluación de esta evidencia. Y la segunda evidencia que está proyectada para el día de hoy sobre la actividad de aprendizaje de la que estuvimos conversando es comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces nos dice aquí que las habilidades comunicativas se establecen desde lo verbal o lo digital. Para ello, comunicar asertivamente, teniendo en cuenta situaciones de orden social y personal, invitando a ver la naturaleza de la comunicación en diversos contextos y procesos dialógicos, en la que se asumen diferentes actitudes
en relación con el otro y que condicionan la construcción de las relaciones personales y profesionales. ¿No? Ustedes deben saber que las relaciones entre las personas pues se pueden ir deteriorando o se pueden ir afectando a partir también de la manera en la que nosotros nos comunicamos. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan porque eh, cuando hablamos de una formación profesional integral, es también la capacidad que usted debe tener para comunicarse de manera asertiva, tanto de manera oral como de manera escrita en un contexto laboral. Entonces, muchachos, muchos de los empresarios que atendemos nosotros como organización, como institución SENA, a veces hacen comentarios que están relacionados con las habilidades blandas de los aprendices, ¿no? No tanto con las habilidades técnicas, sino es que no se sabe comunicar, es que genera mucho conflicto, es que es una persona que eh, a veces no es tan asertiva, quizá a la hora de enviar una comunicación suele ser hiriente o suele ser ofensivo, sí, suele ser provocador. Entonces, a eso esa es la importancia de que ustedes conozcan de estos temas y sepan que pues hay unos criterios, hay unas normas en estos contextos laborales que ustedes pues deben aprender a manejar. Bueno. Entonces, el material de formación que se debe revisar para el desarrollo de esta evidencia es el material que yo les estuve compartiendo sobre relacionando y escribiendo. Esto es un material de formación que ustedes también van a revisar, ¿sí? No siempre en las sesiones yo les voy a mostrar todo el material porque considero que también ustedes deben entrar de manera autónoma y revisarlo y así pues digamos también poder eh, investigar más a profundidad sobre el tema. La evidencia que vamos a desarrollar en este caso, muchachos, es un informe sobre la creación de contenidos comunicativos. Entonces dice que este informe, así lo va a llamar usted, así se debe llamar la evidencia. Informe, creación de contenidos comunicativos. ¿Listo? Y aquí ustedes van a poder en la guía de aprendizaje, permítanme un segundo, aquí ustedes van a poder ver cuáles son las acciones para desarrollar este informe. Entonces, lo primero que le dice la guía es que usted debe retomar la situación problema que eligió para el desarrollo de la primera actividad. ¿Cuál fue la primera actividad, muchachos? Entonces, escucho. El video. Exactamente, Andrea, el video. El video que ustedes elaboraron y que hasta hoy había plazo de subirlo, ¿cierto? Entonces, sobre esa misma temática o sobre esa situación problema, eh, el segundo paso es realizar un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a buscar más fuentes de información sobre ese mismo tema, que usted va a buscar si existe investigación previa a la que usted está haciendo sobre ese tema, si alguien ya tuvo la inquietud de averiguar sobre ese tema, si hay algunas estadísticas, si hay algunos datos reales que puedan hablar de ese tema que usted escogió. ¿Listo? Entonces, para ello, usted puede hacer uso de algunas técnicas de registro de información que vamos a encontrar en el material de formación relacional. Entonces, ya se las voy a mostrar en un momento. ¿Listo? De esta manera, pues usted va a poder organizar la información para tener un panorama más amplio y claro de la situación. Entonces, ya les voy a mostrar a qué hace referencia esas técnicas de recolectar información. ¿Listo? El tercer paso que ustedes van a desarrollar es elaborar el informe. Entonces, recuerden que acá voy a estar muy pendiente de la ortografía, de la redacción, de la coherencia que hay entre las ideas, de la relación que hay entre las ideas y de los signos de puntuación. ¿Vale? Entonces, elaborar el informe donde se da cuenta de los elementos y los procesos propios de la situación problema y deberá estar en estrecha relación con la profesión que desempeñará al final del proceso formativo. Bueno, digamos que en este caso no necesariamente va a estar relacionada porque pues la temática que ustedes escogieron no todos la escogieron sobre su programa de formación,
Entonces, pues digamos que no va a ser tan eh, oportuno que lo hagan de esa manera, sino que lo tienen que hacer es a partir de la situación que ustedes ya escogieron. ¿Listo? Para la elaboración de su informe, usted debe elegir el tipo de texto que va a escribir. Entonces, ah, digamos que finalizando esta partecita de la guía, ya les explicaré a qué hace referencia los tipos de textos que existen. Entonces, un tipo de texto es un texto científico, que es un texto muy formal, que tiene unos elementos muy puntuales, como una introducción, un resumen, unas palabras em, claves, ¿cierto? Y el desarrollo como tal del informe, ¿sí? Y existen otro tipo de textos que son narrativos, en donde ya se busca es como tal narrar una historia. ¿Listo? Entonces, recuerden que este tipo de textos lo vamos a encontrar en el material formativo Escribiendo, que ya lo vamos a mirar. ¿Listo? El informe debe contener lo siguiente, muchachos. El informe debe contener una encabezada, ¿sí? El título del informe, el nombre el título del informe, el autor, que es el nombre pues de ustedes, el nombre del programa y la ficha de realización, la fecha de realización y también incluir su ficha del programa de formación. Debe contener un apartado que se llame palabras claves y allí por lo menos usted va a señalar 5 palabras que utilizará en el contexto del informe. Debe contener una introducción en la cual usted va a describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Y debe contener pues el desarrollo, que pues esto ya corresponde como tal al cuerpo del trabajo, donde usted va a explicar detalladamente el desarrollo de los aspectos que se enunciaron en la introducción, debe exponer la problemática, presentar los argumentos, debe presentar una postura frente a esa problemática. Y aquí cuando usted asume una postura, debe hacerlo con cohesión y coherencia lexical. ¿Listo? Entonces dice que es importante que en este apartado, pues usted haga uso de los conectores, que ya los vamos a ver. Debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de interrogación y admiración y la acentuación. Ese informe también debe tener un apartado que es conclusiones, bibliografía. ¿Listo? 2 elementos. Entonces son seis elementos que ustedes deben tener en cuenta para la estructura de ese informe. Encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y con ese ya finalizamos. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo que vamos a tener para entregar este informe? Pues vamos a tener hasta el próximo 6 de julio para que ustedes hagan entrega de este informe. Lo vamos a hacer de manera individual, ¿sí? Y lo van a entregar en un formato PDF con una extensión máxima de 3 páginas, con Arial 11 y con espacio sencillo. ¿Listo? Esos son los criterios que ustedes deben tener en cuenta para la elaboración de esta actividad de aprendizaje, de esta evidencia. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis, o más que un paréntesis, plantearles una pregunta. ¿Es clara la actividad de aprendizaje y la evidencia que ustedes deben presentar para el próximo 6? Digamos, en términos de lo que dice la guía, entendiendo que ya voy a volver al material de formación y les voy a explicar algunos conceptos que establece también la guía allí. Pero es clara para ustedes la evidencia que deben presentar. Confírmenme, por favor. Edición. Bien, listo. Profe, pero es que hay una tarea con plazo hasta esta misma fecha. ¿Quién me dijo eso? Espérenme un segundito. No hay problema. Eh, Me dice Wilson Esteban Garay. Profe, pero es que hay una misma evidencia, hay una tarea con plazo para esta misma fecha, no hay problema. Wilson, ¿puedes indicarme si esta evidencia es de una competencia técnica, por favor?
o si es de una competencia transversal. Bueno, Edison está respondiendo. Les pido el favor a los compañeros que están aquí más presentes. ¿Tienen alguna duda? ¿Es clara para ustedes es claro para ustedes la actividad y los tiempos que he asignado para la entrega de la evidencia, muchachos? Edison, veo por aquí a Edison García, veo por aquí a Daniel Velasco, veo por aquí también presente a Cristian Torres, Cristian Moreno, Gabriela. ¿Es claro para ustedes, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces voy. Profe, tiene Profe, creo micrófono que apagó el apagado. micro. Ay, discúlpenme, qué pena con ustedes. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Bien, listo. Entonces, recuerdan que en algún momento de la guía les hablaba sobre que ustedes debían investigar más allá de lo que conocían de la problemática que plantearon y aplicar algunas técnicas de recolectar información. Esas técnicas de recolectar información hacen referencia a a estos conceptos que ustedes están viendo acá y que hacen uso de ellos en los contextos académicos todo el tiempo. Son los diagramas, los mapas, los gráficos, los esquemas y los flujogramas. ¿Sí? Digamos que estos son técnicas, muchachos, de organizar la información, son técnicas de de empezar a conectar un concepto con el otro a través de una flechita, ¿sí? Que obviamente eso tiene pues una connotación un poco más técnica, pero que esto también se convierte en formas de analizar, de relacionar y que son importantes y que son técnicas que pueden ayudar muchísimo al momento, digamos, de hacer una interpretación de cierta información. Entonces, las diversas herramientas para organizar la información es amplia. En este apartado se considera necesario diferenciar las metodologías que permiten estructurar la información para su comprensión, análisis y socialización. De esta manera, de esta manera debe utilizarse según la necesidad del aprendiz. Este tipo de herramientas pueden elaborarse utilizando programas tecnológicos que se adapten a las expectativas y utilidades esperadas, o bien de manera analógica o manual. Entonces, digamos que yo no les voy a pedir que el informe, si les pide un mapa conceptual o si ustedes quieren plasmar un mapa conceptual, necesariamente tiene que ser algo basado en en un software o en un programa. Entiendo que ustedes son muy habilidosos porque estudian, digamos, animación 3D y quizás son muy habilidosos para este tipo de herramientas. Pero entonces es importante que ustedes puedan ver que aquí está la descripción de cada una de estas técnicas. Entonces, un diagrama es una representación gráfica que permite visualizar y organizar información de manera estructurada. Según la Real Academia Española, el diagrama es una representación gráfica de datos y o conceptos que muestran la relación entre ellos. Estas representaciones facilitan la comprensión de procesos, estructuras o ideas complejas al permitir identificar relaciones, jerarquías entre los elementos involucrados. Eso es lo que es un diagrama según la Real Academia Española. Tenemos también aquí, si ustedes le dan clic aquí, lo que es un mapa conceptual, ¿m? Lo que es un mapa mental, son dos elementos o dos herramientas distintas, lo que es un gráfico, ¿m?
y lo que es un esquema y lo que es un flujograma. Entonces, quiero que ustedes sean muy juiciosos, revisando estos cinco herramientas que existen para organizar información y para analizarla. Ese es el objetivo de utilizar este tipo de herramientas. Quiero que dentro de su informe, por favor, involucren, ¿sí? O describan la herramienta que utilizaron para analizar y organizar su información. ¿Listo? Van a escoger una de estas herramientas, ya sea un diagrama, un mapa conceptual, un mapa mental, un gráfico, un flujograma o un esquema, y van a describir, por favor, en su informe cuál fue la herramienta que usted utilizó para organizar su información y posteriormente analizarla. ¿Listo? Esto va a ser uno de los criterios que más voy a tener en cuenta al momento de evaluar la evidencia. Bien, entonces, bueno, nuestro material de formación nos trae también un elemento importante que es todo lo que tiene que ver con la interpretación, de lo que es la lectura, al discurso. Sí, esto lo vamos a revisar con detalle, pero pues nuestra evidencia se centra más en esta primera parte del material. Entonces quisiera preguntarles hasta ahí, chicos, aparte de la pregunta que me hacía el compañero Wilson, eh, si hay alguna inquietud frente a lo que debemos desarrollar, frente a la temática de la que hablamos el día de hoy, y los tiempos asignados para ella. ¿Listo? Entonces, cuéntenme por favor dudas, inquietudes. Listo. Entonces veo la manito acá levantada, Edison García. Edison, te escucho. Hola, profesor, es que no entendí bien lo de la parte del mapa conceptual. ¿Me toca hacer un informe y una de esas que uno escoja? ¿O cómo es? No, no tienes que como tal plasmar la técnica, pero sí describir en el informe qué tipo de técnica utilizaste para analizar la información. En Ah, el ok, informe la describes. ok, Puede ser en la listo. introducción, en el desarrollo del mismo informe. Sí es importante que me describan qué técnica utilizó al momento en el que usted recolectó la información para organizarla y posteriormente pues para analizarla. ¿Listo? Entonces, ese es un poco lo que quería decirles, Edison. ¿Listo? No sé si Ok, con eso gracias. aclaraste. Sí, profe, gracias. Listo. Eh, bueno, ¿alguien más? Muchachos. Los escucho. Wilson, no me respondiste la pregunta. No sé si la tarea que tienen asignada para esa misma fecha, que es el 6 de julio, tiene que ver con la competencia a promover o si es de otra competencia. Por favor, confírmame esa pregunta a través del chat. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo y ya voy a compartir una última partecita del material para que ya con esto pues cerremos nuestro material de formación. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito. Listo. Ya con esto cierro la sesión del día de hoy. ¿Vale? Importante, muchachos, que ustedes sepan que digamos que existen otras técnicas de recolectar información, ¿sí? O de registrar información. ¿Sí? En sus investigaciones, en la forma en la que ustedes van a recolectar información, pues no solamente es buscando en internet, no solamente es, sino que ustedes lo pueden llevar a otro nivel, ¿sí? Y es que existen otras formas de recolectar información y esas formas son técnicas que también pueden utilizar ustedes para registrar información de manera directa. Entonces, una de esas técnicas es la entrevista estructurada o semiestructurada, las encuestas, la observación y el panel de expertos o la técnica DELI.
Entonces, aquí cuando hablamos de una entrevista estructurada o semiestructurada, es, digamos, cuando esa metodología eh, se establecen unas preguntas específicas que yo puedo plantear en un escenario y en un contexto específico para recolectar información con diferentes personas sobre una temática en la que yo esté interesado. ¿Listo? Cualquiera que sea la metodología debe llevar un formato de grabación visual o escrito. ¿Listo? Es importante que siempre que yo establezca esas preguntas, pues tenga ya preestablecido un formato que me permita a mí recolectar la información de una manera organizada, ¿vale? Existen también las encuestas, que es otra técnica para recolectar información. La implementación de este formato estructurado de preguntas abiertas o cerradas a fin de lograr información de un grupo determinado. Tanto la entrevista como la encuesta es supremamente importante saber formular las preguntas, las cuales deben ir claramente articuladas con el objeto de la técnica a implementar. Entonces, es allí donde, muchachos, ustedes deben aplicar rápidamente los signos de puntuación, deben aplicar coherencia y cohesión lexical a la hora de establecer unas preguntas. Deben saber que existen formatos, o que lo más conveniente es que exista un formato preestablecido a la hora de llevar a cabo estas encuestas para poder recolectar información veraz. ¿Listo? Otra técnica es la observación, ¿sí? Este elemento pues va implícito en la entrevista. El observador se involucra en el contexto observando o se excluye del mismo. Esto depende del objeto de observación y el rol que desempeñe. ¿Listo? A través de la observación nosotros también recolectamos información, ¿sí? Una cosa es lo que podemos observar a través de o lo que podemos analizar a través de lo que la persona nos transmite de manera verbal, y contrastarlo con lo que nosotros estamos observando eh, en el momento de una entrevista o en el momento de un escenario en el que estamos recolectando información. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas de las técnicas para recolectar información de manera directa y también registro de información de manera indirecta, que son las fichas bibliográficas o el contenido explícito, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas. Son técnicas ya citadas o en el tema uno, y que aplican para el registro de información indirecta. Tomar notas, subrayar, resaltar y hacer resúmenes también hace parte de información indirecta que usted recolecta. Entonces, como ustedes pueden ver, existen diferentes técnicas de recolectar información. Lo más importante es aplicarlas de una manera correcta, ¿sí? A la hora de querer elaborar un informe. Entonces, recuerden que su evidencia es un informe que ustedes me van a entregar para el próximo lunes 6 de julio. ¿Listo, muchachos? Edison, cuéntame. Profe, sí, en cuanto a lo que mencionaba el compañero Wilson, ¿no será posible dar más plazo para este trabajo? Porque la otra asignatura es técnica. ¿Es una técnica, Edison? Listo. ¿Y para cuándo Sí, tienen esa señor. entrega? Para el 6, para el mismo 6. Listo. ¿Están en técnica con quién? ¿Con el profe Herbert? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar, listo. Déjenme, yo rápidamente reviso acá el cronograma eh, para mirar la posibilidad de poder ampliar el plazo. ¿Listo? Permítame un segundo, yo reviso acá el cronograma. Hoy estamos a 30. Bueno, listo, sí, podríamos dejarlo para... Lo voy a ampliar, muchachos, y lo voy a dejar hasta el próximo 8, miércoles 8, finalizando el día de ese, o sea, hasta las 11:59 de la noche del miércoles 8. ¿Listo? Es el tiempo que puedo ampliar. No es posible darles más plazo, puesto que en ese orden de ideas ya no estaríamos saliendo del cronograma que ya está establecido. ¿Listo? Entonces no sé si con esto, si es una manera también de ayudarles,
pero pues también es importante que ustedes sepan que debemos dar cumplimiento al cronograma. ¿Vale, Edison? Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces quedamos que hasta el 8. Bueno, y Ana Valeria nos pregunta, bueno, creo que esta partecita ya la pude aclarar acá con Edison y con Wilson, que eran los dos que estaban preguntando sobre la posibilidad de ampliar el plazo. Y en el caso de la compañera Ana Varela, que me pregunta por el chat, profe, una pregunta, ¿cuántas páginas son del informe? Como les decía en la guía, Ana, voy a proyectar nuevamente la guía. Siempre tengan en cuenta esa guía porque esa guía nos establece los lineamientos. Entonces, en este caso, las páginas que se van a desarrollar es de 3 páginas. Extensión, 3 páginas en Arial 11 y con espacio sencillo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, digamos, tendría que decirte, Ana. ¿Vale? Claro. Si quieres con un pulgar arriba, Ana. Listo. Entonces, bueno, muchachos, voy a revisar aquí rápidamente el cronograma. Les voy a decir que esta es la última competencia que tiene que ver con lo que es la comunicación como expresión humana. Esta es la última competencia, esta es la última actividad de aprendizaje. Nos vamos a ver más adelante en otras fases con otras temáticas, porque yo soy el instructor asignado para la competencia a promover. Entonces, muy seguramente, sin embargo, estoy muy atento. No me voy a desconectar de ustedes hasta que ustedes completen sus evidencias. Por favor, sean muy juiciosos con esto para que pues, no se vayan atrasando y más adelante se convierta pues en algo complejo para resolver. ¿Listo? Entonces, les agradezco a todos ustedes por su puntual asistencia. Y estoy muy atento a calificar sus evidencias y a responder a cualquier inquietud que ustedes vayan teniendo, muchachos. ¿Listo? Denis, tienes la mano arriba. ¿Quieres preguntar algo? Ok, listo. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos la asistencia, chicos. Porfa, cumplan con los tiempos asignados para la entrega de evidencias. Y nada, nos vemos en una próxima fase con otras temáticas. Muchas gracias y que pasen un feliz descanso, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias. A ustedes. Bueno, muchachos, que estén muy bien.